¿qué veneno te ha picado? Empecé con una pregunta suave. ¿Qué veneno te ha picado? Si tenés tu Biblia ahí, te voy a pedir que la abras en Juan, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 14 al 16. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un pasaje muy conocido. Los que nos criamos en el Evangelio, como es mi caso, yo nací en un hogar cristiano, este versículo uno lo va aprendiendo a medida que va creciendo. Cuando viene alguien nuevo a la iglesia, es un mensaje, es un texto bíblico que rápidamente le decimos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos lo saben de memoria? Claramente. Pero a mí, leyendo este versículo tan conocido, que lo tengo marcado en mi Biblia, me fui un poquito más arriba y me interesó saber por qué Jesús, cuando da estas palabras, va a irse al Antiguo Testamento y va a sacar a la luz una historia, que es la historia de Moisés. Y leíamos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ahí rápidamente el texto que todos conocemos: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué cosas hizo Dios en tu vida? ¿De qué te salvó el Señor? Si nos pusiéramos ahora a conversar y a charlar, ¿qué cosas hizo el Señor en tu vida? En este pasaje, nosotros vamos a la historia de Moisés. Y Moisés, Dios lo levanta en un tiempo en donde por 400 años el pueblo de Israel había pedido un libertador. Durante 400 años el pueblo de Israel había estado en esclavitud. Una esclavitud que era extrema. Ellos no tenían poder de decisión sobre sus trabajos, sobre su propia vida, no tenían poder de decisión incluso sobre sus propios hijos. Si un día el faraón se levantaba y decía que todos los hijos primogénitos tenían que morir, tenían que acceder frente a esas órdenes. 400 años de dolor. Pero en medio de ese dolor, dice la palabra de Dios, que un día el clamor del pueblo llegó a los cielos y el Señor va a enviar a un libertador que se llamó Moisés. Y conocemos la historia. Moisés, a través de la presencia de Dios, cayeron las plagas, se vio el poder de Dios, se vio cómo ese mar se abrió en dos y el pueblo pasó. Y un día ese pueblo que había sido esclavo durante 400 años, un día ese pueblo se encontraba en un desierto. Y el desierto era el paso previo a la tierra prometida. Pero en ese desierto ocurrieron cosas. En Números, del 21 al 4 al 9, y ahí está esta historia que es llevada en el capítulo que leíamos recién de Juan. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce,
y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo estaba en un desierto. Y los desiertos tienen ciertas particularidades. El desierto físico, cuando uno está en un desierto físico, hace calor, no hay un paisaje, todo el paisaje es el mismo. Pero los desiertos del alma son de los cuales hoy yo te quiero hablar. Este pueblo había visto el mover de Dios. Este pueblo incluso en el desierto había visto cómo todos los días venía y caía un maná que los alimentaba. Un alimento que era del mismo cielo que los alimentaba. No tenían que preocuparse que cocinar, el maná llegaba todos los días. En ese desierto, este pueblo había escuchado la voz de Dios en el Sinaí. Este pueblo en el desierto podía comprobar día a día la protección a través de la nube, a través de la Shekinah. Estaban en un desierto, sí, estaban en un desierto, pero veían la mano de Dios. Estaban protegidos por Dios. Sin embargo, en ese desierto el pueblo se desanimó. Y el desierto tiene esa característica. El desierto desanima. El desierto paraliza. El desierto te desenfoca. En ese desierto que muchas veces transitamos, que muchas veces estamos pasándolo, en ese desierto comienza nuestros sentimientos a ser golpeados. Nuestra realidad nos golpea. Y en el desierto estamos como el pueblo, fastidiosos. En el desierto comenzamos a cuestionar a Dios. Este pueblo decía, ¿dónde está Dios? Nosotros, muchas veces, atravesando el desierto, también somos como el pueblo de Israel. Cuestionamos a Dios. Los desiertos tienen la característica de enfocarnos únicamente en la realidad, de ver nuestras circunstancias, que sí hay dolor, que sí hay angustia, y no nos permiten levantar nuestros ojos al cielo, que es de donde viene nuestro socorro. El desierto es un lugar en donde nos empezamos de a poco a desenfocar. El desierto nos vuelve impacientes. ¿Por qué seguimos acá? Y nos vuelve ingratos. Ellos se estaban quejando por el pan liviano que estaban recibiendo a través del maná. Un pueblo que había sido esclavo no un día, un pueblo que había sido esclavo 400 años. 400 años en donde la comida que ellos recibían era la sobra de la sobra de la sobra. Y ahora se estaban quejando, este pan liviano que estamos recibiendo. El desierto los comenzó a convertir en personas impacientes. El desierto era un tiempo de semanas únicamente, porque ellos tenían que atravesar el Jordán para llegar al otro lado. Pero estaban en ese desierto y el desierto comenzó a desanimarlos. Situaciones que en nuestras vidas se perpetúan. No es lo mismo estar sin trabajo unas semanas que meses. No es lo mismo tener un resfrío de cambio de clima que un diagnóstico de cáncer. El desierto en la vida de este pueblo comenzó a desanimarlos. Este pueblo empezó a quejarse, empezó a levantar queja. Y yo me imagino que las conversaciones durante este tiempo no eran las más lindas. Recogerían el maná y en vez de estar agradecidos porque no tuvieron que cosechar, no tenían, venía del cielo, dirían, ¡ay, mirá, de nuevo maná! No cayó otra cosa del cielo. Y son esas conversaciones que no bendicen. Personas que están en el desierto, cuando uno comienza a hablar con ellos, se da cuenta que el fastidio, la ingratitud comenzó a apoderarse de lo que hablan, de lo que piensan. El Señor no los quería 40 años en el desierto. El Señor quería que transiten ese proceso, pero Él estaba en ese desierto.
Si hoy estás atravesando un desierto, quiero decirte, Dios está contigo. Dios te está acompañando. El desierto es un proceso en donde Dios va a pulir cosas en tu vida, pero es un tiempo. Este pueblo comenzó a quejarse en vez de preguntarse, ¿cómo salgo de este lugar? ¿Cómo salgo de este desierto? Señor, hemos visto tus milagros, hemos visto las plagas, ¿cómo salgo de este lugar? Sin embargo, ellos se quejaron y estaban impacientes. El desierto trae desánimo, el desierto trae impaciencia, pero el desierto trae algo que fue muy fuerte, que es la murmuración. Ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Comenzaron a cuestionar a Dios, al Dios que los había sacado de Egipto con los milagros. Comenzaron a cuestionar a Moisés, el único que se había enfrentado a Faraón. Era un pueblo de millones de personas, pero el único que se enfrenta a Faraón, incluso cuando su propia vida estaba en peligro, fue Moisés. Y empezaron a murmurar contra el hombre de Dios. El desánimo comienza a llevarte incluso, te digo, hasta el sentido común. Hace unas semanas atrás tu vida corría peligro, hace unas semanas atrás tus hijos podían ser muertos y ahora que estás en otro lugar, comenzaste a murmurar contra Dios, comenzaste a murmurar contra el hombre de Dios. El desánimo llevó a una murmuración agresiva, incongruente, de gente que no estaba entendiendo los procesos de Dios. ¿Qué está saliendo de tu boca en este tiempo? ¿Qué estás declarando incluso sobre tu casa en este tiempo de desierto? Esta murmuración dio inicio a la aparición de serpientes. Yo traje una imagen que quizás la pasen por ahí, es muy fea, pero dicen, he leído por ahí en algunos libros, que las serpientes... ¿Apareció? ¿Vieron qué fea que es? Tiene como pernitas. No la veo yo, pero es muy fea. Dicen que esta es la posible serpiente que apareció en este tiempo, ahí en el desierto, que tiene como nombre Cerastes. Y fue la serpiente que comenzó a aparecer y que los comenzó a picar. Y cuando fueron picados, cuando empezaron a ser picados, comenzaron a morir. Las víboras siempre estuvieron en el desierto. Esta serpiente siempre, y es uno de los peligros cuando uno incluso quiere hacer turismo, ahora que se puso muy de moda, Dubái y todos esos lugares, que las serpientes están ahí. Durante todas estas semanas que ellos estuvieron, las serpientes estaban, pero no estaban habilitadas para picar al pueblo de Israel. Estarían de lejos mirando, pero no podían picarlas. Pero cuando comenzó la murmuración que entró a través del desánimo, cuando comenzaron a quejarse contra Dios, cuando comenzaron a quejarse de lo que Dios le daba, habilitaron a las serpientes a que comiencen a entrar al campamento de Israel. ¿Quiénes las habilitaron? Ellos mismos. A través de la queja. Nosotros abrimos puertas en lo espiritual cuando comenzamos a quejarnos y a murmurarnos. Empezamos a abrir puertas. La serpiente significa el engaño, la astucia es al mal, la serpiente significa una mirada equivocada y la serpiente comenzó a picar al pueblo. Hay venenos que te han picado porque hubo realidades en tu vida que las transitaste y son reales, me pasaron. Y el veneno comenzó en muchas personas a llevarse los sueños, comenzaron a ser paralizados frente a las oportunidades que Dios le daba, porque el veneno tiene eso. Estás vivo durante un tiempo, quizás depende de la magnitud de la picadura, pero esta serpiente en particular morían muy rápido. Venenos que nos paralizan, que nos lastiman. Venenos que te han picado y que trajeron sobre tu vida enojo, amargura, tristeza. Venenos que te trajeron desesperanza. Experiencias que viviste que lo único que lograron es entristecerte
no permitirte soñar que Dios tenía con tu vida algo impresionante. Empezaron de a poco a morir uno tras otro en el campamento de Israel. Venenos que llegaron a nuestras vidas a través del abandono, del rechazo, de violencia que fue física, violencia de palabras, violencia de actos. Una realidad que se metió en el alma de este pueblo y no les permitió avanzar y llegar al otro lado. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabe y conoce tu historia. Él sabe la realidad que viviste, pero Él te dice, en ese desierto que hoy estás transitando, quiero que levantes mi nombre en alto. Quiero que levantes mi nombre en alto porque cualquier realidad con Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Jesucristo es nuestro antídoto ante cualquier veneno que la vida te pudo haber picado, que personas te pudieron haber picado. Jesucristo es el mejor y el único antídoto. Hace poco escuchaba a una chica que me decía, desde los logros humanos podemos decir que había alcanzado todo lo que una persona humanamente sueña y que no es malo anhelar cosas. Una pared llena de títulos. Dentro de lo que es la medicina, cantidad de títulos, económicamente muy estable. Pero ella me decía esto, me levanto diciendo, hoy tengo que sobrevivir. Y conversando en charlas, ella había sido picada con tantos venenos que la habían paralizado. Jesucristo es el único antídoto que nos saca de los momentos de desierto y de los momentos de dolor. No sobrevivas, levantá en alto el nombre de Jesucristo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él puede revertir cualquier realidad que hoy estás viviendo, porque Él puede, porque Él quiere y porque Él te ama. ¿Qué estás levantando en este tiempo en tu vida? ¿Estás levantando el nombre de Dios? ¿O lo único que se levanta es la murmuración, la queja? Esas preguntas que a veces le hacemos a Dios, pero en realidad le estamos cuestionando. Este pueblo decía, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y es increíble porque cuando uno ve lo que ellos estaban pasando, lo que habían de generación en generación, habían vivido como pueblo, sin embargo, se estaban quejando contra Dios. La gente que era picada en el desierto tenía dos opciones. O miraba a esa serpiente y si no la miraba se moría. Todos los días nosotros tenemos las dos opciones. O miramos a Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, quien tiene sobre nosotros pensamientos de bien, o miramos nuestra realidad que nos dice, sos una sobreviviente y ahí va a quedar tu historia. Tenemos siempre la posibilidad de decidir. El pueblo comenzó a mirar a la serpiente y eso hacía que no murieran, que su historia pudiera continuar sobre esta tierra. Hay una frase que hace un tiempo la marqué porque me gustó. ¿Querés dejar huellas en esta tierra? Personas que puedan continuar con tu legado, que puedan seguir, o cicatrices. Las cicatrices son heridas que no han sido todavía sanadas y Dios quiere que las sanes. Podés tomar todos los días una decisión hacia qué lado querés ir. No es Dios, quiero que sepas, el que quiso que tengas una vida de dolor. No era Dios el que quiso que las serpientes comiencen a invadir el pueblo y ellos sean picados. Ese no fue Dios. Fueron puertas que se abrieron. Dios sobre nosotros siempre tiene pensamientos de bien. Cuando uno va a la historia de Jesús, Él se entregó por nosotros y dio su vida por nosotros. No sé si habrás escuchado esto que últimamente escucho mucho y es, ¿dónde estuvo Dios? Dios siempre está con nosotros.
Esas puertas de dolor las abrió el diablo y Dios quiere que las cierres porque Él quiere sanar tu historia, sanar tu vida. Que esos venenos que te picaron, que te marcaron, que te dañaron, con el antídoto de Jesucristo, nosotros somos libres. Si el Hijo de Dios es levantado. Pero un día este pueblo se dio cuenta que habían cometido un grave error. Y ahí es cuando Dios le da la directiva a Moisés de construir esta serpiente. Y fueron sinceros. Uno lee el pasaje y le dijeron, hemos pecado y nos estamos muriendo. El pueblo fue a Moisés a pedirle que interceda por ellos. Frente al dolor que cada uno de ustedes tal vez está viviendo, ¿a dónde van? Qué importante es ir a la presencia de Dios y ser sinceros frente a lo que nos pasa. A veces creemos que porque somos cristianos no podemos atravesar periodos de desierto y eso es irreal. Pero ¿a dónde vamos cuando tenemos ese dolor? Esta chica sentada en esa cafetería me decía, necesito a Dios porque todos los días estoy sobreviviendo y tengo miedo que un día no me levante porque no doy más. ¿A dónde vamos? Tenés que ir a la presencia de Dios, ante una persona como ellos fueron a Moisés, a un hombre de Dios, a decirle, estoy atravesando esto, pero no quiero quedarme en el desierto, porque yo sé que del otro lado está los sueños de Dios sobre mi vida, está el llamado de Dios sobre mi vida, está lo que Dios planificó cuando me trajo a este mundo, no quiero quedarme a mitad de camino. No te conformes con recibir un maná, porque del otro lado estaba leche, miel y una sobreabundancia de cosas. Este pueblo fue al lugar correcto. No negaron ni escondieron lo que estaban atravesando. La sinceridad de decir, soy débil frente a este pecado. Soy inseguro. El Señor me habló de tantas cosas, pero dudo tanto. Soy esto, pero quiero cambiar. Porque quiero que este veneno que todavía está en mí no esté más. No quiero seguir así. Porque con Cristo todo se puede. Quiero contarte un testimonio que a mí realmente me marcó y fue el que me inspiró este mensaje. En marzo, creo que fue marzo, abril, en un McDonald's de Gran Vía, estoy charlando con una chica de 22 años. Ella había sido traída a España engañada, producto de una red de trata. Y charlando con ella en esa cafetería de McDonald's, ella me contaba su historia. Y ella había sido picada por el veneno de un padre muy violento. Ella me mostraba en su cuerpo todas las heridas de las marcas, de los golpes. Una madre totalmente ausente que permitía tanta violencia en el hogar, nunca reaccionaba la mamá. Había sido picada por el abuso en su adolescencia, había sido picada por un maltrato también por parte de un novio, y ella llega a España engañada y ahora había sido picada por el veneno de la prostitución dentro de un contexto de explotación sexual. Y ella en esa charla me decía, mi vida prácticamente no tiene mucho sentido. Había sido picada desde todos los lugares. Pero ella me contó algo. Me dice, un día, en este lugar en donde me habían capturado, unos días antes, una chica que compartían habitación se había quitado la vida y todavía en el baño estaban las marcas de sangre. Y había una voz que me empezó a hablar. Y me decía esa voz, termina con tu vida también. Porque cuando los venenos nos pican, hay voces que comienzan a ser como nuestra voz. Y ella empezó a oír esa voz. Y ella me dice, una noche lo decido, voy a terminar con mi vida también. Pero en ese baño yo me arrodillé. Y empecé a llorar y empecé a levantar un clamor tan fuerte. Nadie le había hablado de Dios, nunca hubo un predicador cerca, pero ella sabía que un Dios existía, no sé en dónde.
Y dice, y ahí yo lloré y le dije, Dios, si existís, te pido que me saques de este lugar. Dice, no sé qué pasó porque yo quería ese día terminar con mi vida, pero me quedé dormida en el baño. A la mañana viene una compañera, la despierta y ese mismo día una redada policial a ella la rescatan de ese lugar y para en un lugar donde fue un refugio cristiano. Y ella me decía, conocí de Dios en el lugar en donde uno menos cree que puede aparecer Dios. Conocí de Dios en un lugar en donde el único futuro que teníamos era la muerte. Y hace 2 meses atrás, y yo me llené de alegría cuando vi que se estaba bautizando. Porque cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, cualquier veneno que el enemigo haya puesto en tu alma, el Espíritu Santo lo quita, lo cambia, lo restaura. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Él tomó forma de siervo para que nosotros seamos libres. Todo lo que le pasó, todo lo que nos ha pasado a nosotros, Jesús también lo ha pasado, lo ha padecido. A Jesús podemos ir con todas nuestras crisis, que a Él nada lo desestabiliza. A Jesús podemos ir con todo lo que somos y Él no nos juzga. A Jesús podemos ir con todas nuestras debilidades y Él nos hace fuerte. Ese es nuestro Dios. Jesús es la mejor medicina, es la mejor terapia, es el mejor compañero, es el mejor amigo. Ese es Jesús. ¿Qué estás levantando en este tiempo? ¿Qué se está levantando dentro de tu casa? ¿Se está levantando el nombre de Dios o se está levantando la queja absoluta dentro de los hogares? ¿Qué se está levantando en este tiempo en tu vida? Este pueblo tuvo que cambiar su estrategia porque si no iban a morir todos. Y ellos levantaron el nombre de Dios en el campamento. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos han creído en Dios y han aceptado el desafío de seguirle? Más medio bajito ese amén. ¿Cuántos han tomado el desafío de seguirle? Entonces vas a llegar al otro lado. El desierto es un tiempo y yo estoy sintiendo de verdad que los desiertos se están terminando porque la cosecha ya llega. La cosecha y el tomar lugar de lo que Dios te ha prometido. No permitas que ningún veneno paralice los sueños de Dios. No permitas que ningún veneno te haga morir a mitad de camino y no llegues a destino. No permitas que la historia de tu vida, que es real y la pasaste, la transitaste, te frene al futuro grandioso, glorioso que Dios tiene sobre ti. Yo le voy a pedir a los músicos que estén pasando. Y hoy es un tiempo de enfocar nuestra mirada en Jesús. Hoy es tiempo de que nuestra mirada esté enfocada en Él. No sé el veneno que te ha picado, pero hoy ese veneno sale de tu vida. No sé cuál es la historia que te marcó tanto, pero hoy el Señor te dice, yo te doy una página en blanco, quiero que escribas lo que tengo sobre ti, porque es algo grande. No sé las situaciones que hoy estás viviendo, pero Dios te dice, yo estoy caminando contigo en el desierto. Yo soy tu Shekinah, yo soy tu maná, yo soy tu protección, yo estoy ahí a tu lado. Y de ese desierto saldrás como un Josué, un conquistador, un vencedor. De ese desierto saldrás a enfrentarte a gigantes. De ese desierto saldrás y te convertirás en un guerrero. De ese desierto yo estoy haciendo el hombre y la mujer que esta nación necesita, que esta generación necesita. Hoy no hay serpientes.
hoy comienzan a salir de tu corazón.